La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mi nombre es Jorge Luis Torres Cruz, integrante del grupo Linaje Israelita, y en esta oportunidad estaremos resolviendo una de las preguntas que quizás se han formulado a lo largo de vuestra vida. Dicha pregunta se titula ¿quiénes son los israelitas? Para poder responder esta pregunta es menester tener en cuenta el gentilicio de cada país. En este caso, si nosotros hemos nacido en Perú, pues nos llamaremos peruanos. Si hemos nacido en Bolivia, tendremos el apelativo de bolivianos. Y en este caso, si hemos nacido en Israel, ¿cómo nos llamarán? ¿Israelíes? ¿Israelitas? ¿De qué manera nos llamarán? En este caso, cuando nosotros vamos a tocar esta pregunta, rápidamente nosotros nos conectamos con el pueblo de Israel de Oriente. Y en cierta manera no estamos equivocados. Entonces, en este caso vamos a poder nosotros entender que cuando denominamos la palabra israelí, se está refiriendo al pueblo de Israel, en este caso, moderno. Pero cuando hablamos de israelitas, nos vamos a referir únicamente al pueblo de Israel antiguo, es decir, al pueblo al cual pertenecían los profetas, los apóstoles y todas las tribus de Israel. Entonces, para entender este concepto, rápidamente nos vamos a trasladar un poco al pueblo de Israel antiguo. ¿Dónde nacerá este título de israelitas? Esto lo vamos a poder evidenciar en la lucha que tuvo aquello de nuestros patriarcas, llamado Jacob, con un ángel mientras él estaba en camino. Eso lo podemos evidenciar en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 27 y 28. ¿Qué es lo que nos dice allí? Nos dice que un varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ¿con esto qué entendemos? Que Jacob es cambiado de nombre. Antiguamente se llamaba Jacob, luego el ángel le cambió por Israel. Entonces, los hijos nacidos de Jacob, pues serán llamados de allí en adelante los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, como dicen los textos bíblicos, que se le cambió el nombre por Israel. Los hijos de Jacob llegan a ser ahora los hijos de Israel. Entonces, sabemos muy bien por historia que los hijos de Israel o de Jacob fueron 12, ¿cierto? Y más adelante se conoció a ellos como las 12 tribus de Israel. Entonces, eso lo podemos ver en las Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 21, cuando dice, y lo hicieron así los hijos de Israel. ¿Ve? Allí podemos ver que ya ellos toman el sobrenombre de su padre, en este caso que recibía el nombre de Israel. Ahora ellos se llaman hijos de Israel. Muy bien. Pero cuando la descendencia de Israel crece, es decir, las 12 tribus se empiezan a multiplicar, empieza a crecer, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquellos descendientes que habían adoptado la creencia de Israel, en este caso de Jacob, la fe de Israel, habían adoptado las costumbres del pueblo de Israel, en este caso de Israel, a ellos se les denomina, a todo ese grupo se les denomina como israelitas. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En el libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 7. Allí ya no va a decir los hijos de Israel, sino va a decir israelitas. ¿Por qué? Porque ya se habían multiplicado. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 7. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Ve? Entonces, a todo ese conjunto de personas que descendían de Jacob, que
que había sido cambiado por el nombre de Israel, se les denomina israelitas. Muy bien. Entonces, estos israelitas, el apóstol Pablo más adelante nos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso lo podemos encontrar en el libro del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 4. Pero muchas veces quizás no comprendemos el texto bíblico cuando dice que son israelitas de los cuales es la adopción. Entonces para ello vamos a recurrir a una versión llamada la versión Kadosh, que es más exacta en la interpretación de ese texto bíblico. ¿Qué nos dice? El pueblo de Israel, dice, de ellos es la adopción como hijos de Yahweh. El Espíritu ha estado con ellos. Los pactos son de ellos. De la misma forma, la ley fue dada a ellos. El servicio del templo y las promesas. Los patriarcas son de ellos. Y de ellos, en cuanto a la simiente física, se refiere, vino el Mesías, quien está sobre todo, alabado sea Dios por siempre. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un israelita es aquella persona que ha adoptado todo esto lo que hemos acabado de lecturar. Es decir, adopta la ley, adopta el culto, adopta para su vida en sí todo lo que nuestros padres antepasados practicaban. ¿Ve? Entonces, con esto vamos comprendiendo algo muy importante. ¿Cómo nosotros podemos sustentar que un descendiente de alguna tribu, de hijo de Israel, es un israelita? ¿Cómo podemos sustentar? El mejor ejemplo que podemos nosotros corroborar es la del apóstol Pablo, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo. Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? Que para ser israelita tiene que ser descendiente de alguien. Es decir, el apóstol Pablo hace hincapié que él pertenece a una de las tribus de Israel y era a la tribu de Benjamín. Entonces, los descendientes de las tribus de Israel, si me dicen que son los israelitas, ¿dónde estarán estas 12 tribus? Entonces el apóstol Santiago nos va a responder en el capítulo 1, versículo 1. Nos dice, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Entonces las 12 tribus, los israelitas están esparcidos. No solamente están entonces allá en Oriente, sino están esparcidos. Seguimos preguntando, ¿esparcidos dónde? Y nos va a responder el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 19. ¿Qué nos dice? Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender con estos textos bíblicos? Que los israelitas están entre las naciones. Están entre las naciones, entre las tierras, dice. Yo los esparcí. Entonces, los israelitas están sembrados entre las naciones y el Perú no es ajeno a ello. La restauración del pueblo de Israel empieza en este tiempo por esta parte de la tierra. Hay una evidencia antropológica en el libro El origen de las Américas, escrito por un filósofo y teólogo hebreo, Menasé ben Israel, donde él señala en su subíndice de su libro Esperanza de Israel, que gran parte de los habitantes de esta parte occidental de la tierra son descendientes de los esparcidos de Israel, en base a evidencias antropológicas que él realiza. Por ello, no es subjetivo que nosotros hayamos despertado para poner por obra aquello que nuestros padres antepasados practicaban, que ellos llevaban en obediencia, restaurando aquello que se había olvidado. Somos israelitas porque somos los hijos de aquellos que han sido esparcidos entre las naciones. Por ellos practicamos lo que Dios nos ordena.
poniendo por obra sus días santificados, que son los días sábados, las 3 fiestas del año, los días de nueva luna, practicamos los mandamientos de Dios, como por ejemplo la cabellera, la barba, el velo, la túnica, cosas que Dios ha ordenado y que ha enviado que obedezcan los hijos de Israel. Por ello, nosotros somos israelitas, porque nosotros somos simiente de aquellos que han sido esparcidos y que hoy en día estamos despertando para poder glorificar a nuestro Dios. Por ello, practicamos lo que Dios nos ordena por medio de sus mandamientos. Como declara en la Escritura, libro del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 47. Cuando Jesús vio venir a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Es justamente las prácticas de lo que Dios ha ordenado lo que nos permite ser hombres de verdad. Ese es un israelita. Agradezco a Dios por esta oportunidad y a cada uno de vosotros por la atención prestada, por este tiempo que se han tomado para escuchar y poder aprender. Muchas gracias, Dios me los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Muchas gracias.